¿Qué tal? Buena tarde a todos y todas. El día de hoy nos reúne un gran evento. Agradezco a todos su participación, el que estén conectados y conectadas. Insisto, hoy tenemos el placer de tener la presentación de una gran obra literaria. Esta obra se denomina La mediación como vía al bienestar y la felicidad. Es escrita por un gran profesor, un referente sin lugar a duda en el tema de la mediación. Este es el doctor Francisco Javier Gorjón Gómez, al que tenemos el placer de contar con él. Bueno, pues agradecerles a todos y todas nuevamente su participación en este gran evento. Y bueno, ahora daré paso a la presentación de cada uno de los ponentes. Por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, presento al maestro Joao Bogart Acosta López, jefe del Departamento de Ciencias Jurídicas. También es dable presentar al doctor Jesús Mesa Vega, académico del programa de la licenciatura en Derecho. Por el Instituto de Justicia Alternativa, a la licenciada Marisol Borrego. También por el Instituto de Justicia Alternativa, a la maestra Laura Elena Vázquez Medina, que tiene un problema de tráfico, ¿no? Esta es una situación pues que ahora mismo lo resolveremos. Ella se conectará en breve. Y por supuesto al autor de esta gran obra literaria y de investigación propiamente académica, al doctor Francisco Javier Gorjón Gómez. Sin más, cedo la palabra al maestro Joao Bogart Acosta López, jefe de Departamento de Ciencias Jurídicas. Maestro, por favor. Gracias a todos, buenas tardes a todas y a todos. Pues en esta época de pandemia, pues hay que, si la podemos llamar así, combatirla desde el ámbito jurídico también, con un excelente libro que el día de hoy nos congratulamos en presentar en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El libro escrito por un gran amigo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, él es profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que me congratulo también por ser mi segunda alma mater, como les decía aquí tras bambalinas. El libro es importantísimo para lo que es el área de mediación. Tiene como título La mediación como vía al bienestar y la felicidad. Por tanto, pues nos espera una gran reflexión académica sobre lo que es un tema que en últimos tiempos modernos, si lo podemos llamar así, ha agarrado o ha obtenido un gran auge, como es la mediación, y la necesidad de ese cambio de paradigma que tenemos los que ejercemos el área del derecho, de manejar esta gran acervo académico, gran acervo de aplicación como es la mediación. La visión aquí del autor pues va más allá. No nos da una plática únicamente de lo que es la mediación, sino que tiene un fin, que es llegar al bienestar y a la felicidad. Pues un tópico muy interesante. Incluso lo que he visto de ese libro, que espero próximamente leerlo con forma completa, es de que nos va a dar la pauta para crear esos constructos necesarios a efecto de solucionar conflictos de los cuales la abogacía tradicional no está todavía en este momento pues muy empapada de lo que es toda esta gran figura como es la mediación, pero con este tipo de ejercicios académicos, estos libros, esta literatura nos va a servir a efecto de ir acrecentando nuestro acervo cultural, conceptual y tener una gran aplicación ya en la vida diaria. Agradezco, como dije en un inicio, a nuestro gran doctor, amigo, el doctor Francisco Gorjón, porque va a ser el punto referencial en su libro el día de hoy. Agradezco también al maestro, a mi gran maestro y amigo, al maestro Jesús Mesa, a la licenciada Marisol Borrego y a la maestra Laura Elena Vázquez por esta disertación que van a hacer respecto a un libro tan importante que tiene que ver
escrito por un referente nacional e internacional en lo que se refiere al área de mediación, en nombre del rector, el maestro Juan Camargo, y de nuestro director, el maestro Santos Alonso. Le damos la más cordial bienvenida a su casa, doctor Francisco Gorjón, y gracias por aportarnos este gran ejercicio académico que estamos por vivir. Le agradezco en nombre propio, jefe de Departamento de Ciencias Jurídicas y de la Licenciatura en Derecho. Gracias y enhorabuena. Maestro Acosta, le agradecemos de sobremanera la presentación que acaba de mencionar. Bueno, decirle a todos y todas que el maestro Acosta se va a retirar por una cuestión de responsabilidad académica. Por lo tanto, pues agradecemos mucho la participación. Seguramente no estará para el cierre de esta presentación del libro. Sin embargo, bueno, reitero el agradecimiento, maestro Acosta. Bueno, ya es hora de la presentación propiamente de esta gran obra. En primer lugar, pues presento a la licenciada Marisol Borrego, que tendrá a bien presentar la obra como tal. Licenciada Borrego, por favor. Muchas gracias. Gracias a quienes nos están escuchando a través de las plataformas de la Coordinación de Derecho. Gracias por la participación que me permiten hacer. Gracias al maestro Acosta, al licenciado Jorge Breceda por su invitación, al maestro Jesús Mesa, que también ha sido un excelente maestro en mi haber educativo. Y por supuesto, muchísimas gracias al doctor Francisco Javier Gorjón, que me permite pues dar unas palabras respecto a este título que si bien es de manera muy ligera, muy digerible su lectura, tiene tantas claves y tantos detalles que efectivamente nos permiten avisorar de qué se trata y cuál es la profundidad de este texto. Efectivamente nos logra transmitir cuál es la importancia de la mediación y de los mecanismos como tal. Desde un inicio nos deja sumamente claro el tema de por qué ya no son una alternativa, en lo que estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente, ahora pudiéramos decir que ya es, incluso a nivel constitucional, una prioridad que se lleve a cabo, que se tomen en cuenta, que sean parte de nuestro hacer y de nuestro quehacer cotidiano, que podamos delimitar cuáles son las funciones de cada uno de los seres humanos y, ¿por qué no?, tener la libertad de poder llevar a cabo un proceso. Me encanta ver cómo en el texto nos empieza a dar un punto de partida en el cual el individuo, desde su propia perspectiva, desde su cosmovisión, puede ver el tema de la mediación y de los mecanismos como una puerta principal, no nada más como una alternativa, como una ventana a la solución, sino como un eje importante, un eje primordial para poder llevar a cabo la solución de conflicto. Asimismo, nos permite ver cómo el conflicto puede ser visto, pues obviamente desde una pauta positiva o negativa, lo que llevará pues también a la pacificación de la comunidad. Estoy totalmente de acuerdo en que la mediación tiene que ver con estas políticas de bienestar, como bien lo dice, que van más allá de una normatividad. Es decir, que el positivismo como tal no es únicamente emitir normas y de ahí nos vamos a basar porque tenemos un castigo, sino estar convencidos de que esta herramienta, de que los mecanismos son un punto importante, un eje transformador de la comunidad, que no es únicamente una opción más, que no es una metáfora romántica hacia el bienestar social, sino que es una pauta importante, es una pauta actual, es lo que podemos utilizar, lo que debemos utilizar, porque así estemos convencidos, porque tengamos esa firme convicción de que los mecanismos son y ahora vienen cada vez con más fuerza una herramienta para poder llevar a cabo o para poder llegar a la felicidad, como bien lo menciona el doctor Gorjón.
En uno de sus capítulos hace una excelente desmenuza cuál es la palabra felicidad. Me congratula mucho en compartir mucho de sus objetivos y de sus conceptos en los cuales determina la felicidad como un deber, como una política pública, desde la emoción, como una decisión, como una creencia, como una percepción y efectivamente como un constructo social. Es decir, cada uno de nosotros va a tener y va a poder participar de la felicidad propia en cuanto a sus propios preceptos, en cuanto a su equilibrio, en cuanto a su autoconocimiento y su autodescubrimiento. Considero totalmente correcto su manera en la que hace este sesgo y esta división de por qué debe ser más allá de algo normativo, hacer algo sobre todo de la hermenéutica, ¿no? Que podamos ser proactivos al momento de buscar una solución a nuestros conflictos. Considero que efectivamente este libro rompe paradigmas, nos permite conocer un poco más de los mecanismos desde su raíz. No es nada más un asunto de ver una alternativa, sino de adentrarnos al conflicto como tal, desde su raíz, desde en dónde estamos parados, por qué hemos llegado a la situación como estamos. Y me agrada también mucho la manera en la que el doctor Gorjón nos hace situarnos en la realidad en la que estamos, en la que probablemente la violencia como tal la estamos viviendo ahora, pues hemos estado acostumbrándonos, pero que también si salimos de esa visión, podemos llegar a ver que es algo distinto, que los mecanismos nos pueden ayudar a visorar que hay otras fórmulas, que hay otras maneras de convivencia, las cuales podemos estar de acuerdo y si las creemos, si tenemos esa convicción, podemos llegar a tomarlas como propias, incluso a descubrirnos, a tener esta autocomposición y a lograr ver que podemos ser mejores seres humanos, que podemos ser personas que se empaticen en el otro, que seamos flexibles, que seamos, como él bien lo dice, proactivos, que seamos confiables como tal y que seamos responsables. Algo sumamente importante que el doctor Gorjón manifiesta en el texto es esta responsabilidad de la que cada uno tenemos y debemos de ser partícipes. La responsabilidad de nuestra propia felicidad, de nuestro propio hacer y quehacer, y que ello nos va a llevar obviamente a este sentimiento, a esta satisfacción de que estamos haciendo las cosas correctas, de que se puede y que podemos utilizar los mecanismos para bien, no solo para bien propio, sino para bien de la comunidad. La actual vivencia que nos permite y que ahorita no estamos en una sesión como tal tradicional, que estamos ahora con los medios tecnológicos, que vemos que ahora ha cambiado mucho nuestra dinámica, pues también nos permite ver que somos agentes de cambio. Podemos y debemos de estar actualizados, debemos de creer que el ser humano puede cambiar, que el ser humano puede evolucionar, que podemos mejorar de acuerdo a las circunstancias, que si bien lo que yo hago aquí pudiera ser muy mío, ¿no? Pero siempre va a tener una repercusión en cuanto a mi prójimo. Es decir, la piedra que tiro en el océano tal vez sea algo que no le importe a muchos, sin embargo, pues va a generar una ola, va a generar un cambio y ese cambio que yo hago en mí va a generar un cambio en mi prójimo. Esta teoría que el doctor Gorjón nos permite avisorar en su texto, la considero sumamente rica, no nada más para quien se considera mediador, facilitador, árbitro, o cualquiera de los mecanismos. La considero importante para todo aquel que quiera vivir en armonía en la sociedad, que no es nada más únicamente para quienes nos dedicamos a la mediación y a los mecanismos, es para todas las personas, no únicamente para abogados, también debo decir, sino para todas las personas que consideren como prioridad
los mecanismos a la solución de los conflictos, que consideren que podemos avanzar, que podemos transitar hacia una sociedad más rica, más culta, más interdisciplinaria, más dinámica y fructífera. Me congratula estar presente en la presentación de este libro, haberlo leído y haber coincidido en muchísimas de las citas que el doctor Gorjón hace. Tal vez mi punto de vista sea muy sencillo, muy humilde y me atrevo a decir que muchísimo menos experimentado que el del doctor Gorjón, pero cada una de las letras que él expone en este documento podemos verla en todos los procesos de mediación. Es decir, esta voluntariedad, esta responsabilidad, esta confidencialidad y preocupación que debemos tener por el otro para poder llegar a la solución de los conflictos. Y sobre todo, el conflicto verlo desde una perspectiva más allá de una connotación negativa, sino verla como algo que nos permita avanzar, que nos permita evolucionar, que nos permita conocer al otro, que no sea únicamente algo que nos limite o que nos retrotraiga al pasado, sino que nos permita ver las dos opciones o la multitud de opciones que haya para poder llegar a una solución, sobre todo a una solución positiva, satisfactoria, como bien lo dice el doctor, un ganar-ganar, poder llegar a la satisfacción de los intereses, no de las posiciones. Los mediadores sabrán de lo que estamos hablando y sobre todo llegar a soluciones permanentes, satisfactorias y que nos permitan seguir avanzando hacia ese futuro al que creo yo que todos estamos aspirando, a un futuro donde tengamos esta posibilidad de interactuar con otros seres humanos y, ¿por qué no?, de disentir, de estar, de tener perspectivas distintas, optativas distintas, pero que eso no signifique que tengamos que estar en contra del otro, que podemos encontrar un bienestar en la diversidad de cultura, de opiniones y entablar o establecer nuevas culturas, una cultura de la escucha, una cultura de la prudencia y, ¿por qué no?, una cultura de la amabilidad, de la felicidad. Muchísimas gracias por permitirme haber leído este texto. Gracias por poner en palabras lo que muchos mediadores creo yo que pensamos, creemos, sentimos, que estamos totalmente de acuerdo en que el ser humano es posible que avance, que evolucione, que transforme desde lo más sencillo, desde la decisión y poder llegar exactamente al bienestar y a la felicidad. Muchas gracias por permitirme participar en este espacio y dejo los micrófonos al doctor Breceda. Gracias. Licenciada Borrego, le agradecemos mucho. Sin duda sus palabras, pero más que las palabras, el entusiasmo con el que hizo la lectura de esta gran obra nos deja ese sabor, ¿no?, de boca de leerlo. Esta primera presentación a cargo de la maestra Marisol Borrego sin duda nos permite pues, el entusiasmo de adquirir la obra del doctor Gorjón. Por lo tanto, le agradezco mucho la pasión con la que usted observa los medios alternos de solución de controversias, particularmente la mediación. Agradecemos mucho la participación y bueno, ahora mismo cedemos el espacio a la maestra Laura Elena Vázquez Medina, que ya tuvimos la suerte de que se conectara. Maestra, si tiene a bien realizar su intervención, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por permitirme estar en esta presentación de esta magnífica obra literaria, La mediación como vía al bienestar y la felicidad. Yo creo que ahorita Marisol fue muy clara en decir que sí, efectivamente la obra tiene mucho de lo que los mediadores sentimos y de esta pasión que nos genera el oficio de la profesión. Honestamente,
me lo han cuestionado de pronto, de decir, ¿por qué se apasionan tanto? Pues efectivamente nos apasionamos por muchas de las cosas que dijo el doctor Francisco Javier Gorjón en su obra, porque finalmente entendemos que en la obra el doctor logra plantear la alianza que tiene el derecho con los mecanismos alternos. Y propiamente en la mediación tiene un aliado y una condición de posibilidad de mejorar los sistemas jurídicos, los circuitos sociales judiciales y la realización de una justicia pronta y expedita. Esto sí se puede lograr con una mediación. La mediación coadyuva a la consecución de la felicidad. Ganamos todavía más en la mediación porque efectivamente, como bien decía la licenciada Borrego, pues sí, en la mediación logramos verificar que las cosas estén en donde las partes desean que estén. ¿Por qué? Porque podemos tener la posibilidad de sentir esas emociones, de sentir esos sentimientos durante el proceso y no solamente de verlos, validarlos y saber hacia dónde quieren, cuál es la verdadera necesidad de las partes. Entonces, pues los capítulos de la obra del doctor nos hacen reflexionar sobre el por qué la mediación es una vía para el bienestar y la felicidad. Creo que él concluye lo que muchos de nosotros los mediadores pensamos, porque cuando yo me siento escuchado, cuando yo me siento validado, me siento comprometido a hacer un mundo mejor, a hacer un espacio mejor, a lograr una mejor comunidad, a lograr un bienestar que finalmente va impregnándose en donde yo voy y en donde yo estoy, y así hacemos una mejor comunidad y nos comprometemos a un bienestar que es un valor intangible de los más, pero finalmente es lo que puede asegurar los buenos procesos y asegurar que cada vez seamos más quienes creemos en estos procesos y quienes sabemos que la justicia puede llegar de la mano de ellos. No me queda más que agradecer a todos los que me dieron la oportunidad de estar aquí, de recomendar mucho la obra porque finalmente nos lleva a entender el camino que nosotros queremos que la gente viva en la mediación. Muchas gracias y regreso los micrófonos para el doctor Breceda. Maestra Laura Elena Vázquez Medina, le agradecemos mucho su participación. Sin duda, muy puntual la misma. A continuación, damos pie a la intervención del doctor Jesús Mesa Vega, académico del programa de la licenciatura en Derecho. Doctor, si tiene la disposición, por favor. Primero saludarles. Muy buena tarde. Muchas gracias, doctor Breceda. Agradezco la posibilidad de coincidir con ustedes en este espacio virtual. Especialmente agradezco la invitación para comentar esta obra del doctor Francisco Javier Gorjón, porque su trayectoria lo hace toda una autoridad en este tema. Es un honor, les decía, compartir este espacio con las colegas, con los doctores con quienes estamos participando. Mi gratitud entonces al Departamento de Ciencias Jurídicas, mi gratitud a la coordinación de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Gracias por la invitación. Es un honor saludar a la maestra Laura Elena Vázquez, a la maestra Marisol Borrego y, claro, al autor que es el invitado central, el invitado especial esta tarde. Agradezco la posibilidad de que me permitan comentar su obra. Inicio yo reconociendo algo que considero que es de gran importancia. Destaco que el autor, el doctor Gorjón, de entrada, ha escrito esta obra con gran conocimiento, claro, pero más aún con carácter, con definición. Y yo destaco que percibo que esta obra en su contenido tiene convicción que le habrá permitido al doctor Gorjón obtenerla con toda su trayectoria académica, con toda su práctica, con todo el conocimiento del tema que aquí aborda. Ya desde el título fija una postura, y eso es por demás importante. Nos dice la mediación como vía al bienestar y a la felicidad. Lo advierto determinante, porque define una visión acerca de la vida. Por cierto,
no es algo común hablar de felicidad y hablar de bienestar en un contexto que es dominantemente normativo y donde persiste la idea de que métodos como la mediación son vías alternas para solucionar conflictos. Ya lo decían las colegas hace un momento, no podemos quedarnos en la idea de percibirlos y de entenderlas, no solo de llamarles vías alternas. A estas alturas no podemos seguir teniéndoles como alternas. Alterno implica algo secundario y no ha de ser así. Encuentro que la obra del doctor Gorjón no es un manual de mediación, no es para aprender mediación. Cierto que está implícito todo lo que la maestra Marisol nos ha descrito con una gran capacidad. Nos habla de los principios que se han de atender, nos habla de las dinámicas, claro, pero no es un manual para aprender a ser mediador. Tampoco es un manual para encontrar la felicidad. No es un manual para construir o para lograr el bienestar. Eso no es esta obra. Por lo contrario, encuentro que es una obra que describe todo un largo camino por recorrer. Muestra la necesaria evolución en la manera de aplicar los métodos de solución de conflictos, pero aclara el autor, si lo que interesa es no solo la solución legal de un conflicto, sino la percepción de satisfacción y el convencimiento de las partes de que entre ellos, entre quienes están en el conflicto, ellos mismos han construido la mejor solución que han considerado para sus diferencias. De una u otra manera, ya lo han citado. La visión normativa, entonces, de nuestro sistema al administrar justicia es impositivo, eso lo sabemos. Lo que distingue y en lo que insiste el autor es en decirnos, no toma en cuenta la percepción de satisfacción de las partes. Y en más de una ocasión utiliza el término percepción, porque la percepción nos lleva entonces no al aspecto legal de un conflicto, no al aspecto legal de buscar una solución como tradicionalmente estamos acostumbrados en el foro. Implica la percepción, saber qué piensa, saber qué siente, cómo piensa y cómo se siente, y entonces la percepción de felicidad, nos dice en un principio, la percepción de bienestar no será algo que podamos establecer como algo rígido, como algo general para todos y para todas, y precisamente ahí destaca nuestro autor, tomar en cuenta la percepción, eso que puede ser tan subjetivo, y nos dice que es tan subjetivo porque llega a ser tan particular cuando abordemos la percepción como uno de los puntos centrales para encontrar la solución a las diferencias, entonces estaremos dejando de interesarnos por lo general para ir al interés particular, a la percepción particular de quienes están inmersos en un conflicto, y en la medida en que eso lo logremos, estaremos en la posibilidad de tocar esto que le llama el encontrar el camino, el proceso, a que la persona se sienta feliz, a que la persona se sienta satisfecha, a que la persona como tal y en el contexto de su familia, en el contexto de su comunidad en general, sienta el bienestar, y en la medida, nos dice el autor, que esta persona es feliz, en la medida en que esta persona encuentra el bienestar, en esa medida proyecta felicidad y proyecta bienestar hacia los demás. En una idea tradicional diremos que así debe ser cuando hablamos de lo normativo, porque es lo que conocemos, porque es lo que la mayoría aprendimos cuando nos formamos en los distintos niveles académicos, no necesariamente en la escuela de Derecho, y decimos que lo coactivo, que la ley, por su fuerza coactiva, es lo que ofrece la certeza jurídica. Nuestro autor insiste en la necesidad de trascender esa idea, de trascender el plano de lo normativo.
Es importante precisar que en esta obra el autor no confronta. Él habla de trascender, habla de crear nuevos esquemas, procedimientos en los que la mediación se le asignen los instrumentos legales propios, no como cuestión alterna, instrumentos legales propios y no depender de una visión normativa para otorgarle valor jurídico al acuerdo al cual llegaran las partes. Eso es algo trascendente. El doctor Gorjón no solo hace esta reflexión, nos guía conceptualmente hacia lo que entiendo es el propósito de la obra y que, para decirlo, retomo tal cual lo cita el autor. Entrecomillado, he anotado. Es un libro dedicado a la instrumentalización de la felicidad en el marco de la autocomposición, de la gestión y de la transformación de conflictos y de la flexibilidad y el ecumenismo del bienestar. Así lo define el autor. Cuando antes dije que no es un manual para aprender mediación o conocer sus principios y sus ventajas, me referí precisamente a esto. Esta obra insiste en la necesidad de dejar de pensar en esto que señalaba la maestra Marisol, en dejar de pensar que el conflicto es eso, un conflicto, y en todo caso buscar una u otra manera diversas de encontrar soluciones, de construir soluciones que vengan desde la autocomposición, desde lo que le preocupa, lo que le satisface a cada una de las partes. Nos invita el autor con firmeza a pensar en la felicidad. Nos invita a pensar en el bienestar de quienes, habiendo estado en un conflicto de intereses, logran dar forma a una solución. Resalta la diferencia que todos aquí habremos visto cuando una solución meramente normativa impone lo que ha de ser acatado como la solución, la sentencia. De inicio da certeza jurídica. Eso lo sabemos, en principio. Pero ¿cuál será la percepción de las partes? Más allá de que se haya atendido al debido proceso, que es necesario, claro, y que nunca deberá quedar de lado, nos preguntamos, nos pregunta el autor, o nos preguntamos después de esta lectura, ¿la percepción de las partes luego de una sentencia es una percepción de felicidad? ¿Les conducirá al bienestar? Estos cuestionamientos son la esencia que encuentro en la obra. Nos proporciona entonces en cada uno de los capítulos un hilo conductor que le da coherencia y significado al contenido de cada uno de ellos, de cada uno de los capítulos. Ese hilo conductor precisamente es la felicidad que nos dice es lo que llevará al bienestar. Pero mejor aún, de todo esto que encuentro en la obra del autor, es que el doctor Gorjón no se estaciona en una utopía. Y eso permite que abunde en su propuesta de recategorizar los métodos de solución de conflicto a la par que lo normativo. Además, cita la necesidad de implementar políticas públicas que tengan como objetivo, primero, la felicidad de las personas en lo particular y, en consecuencia, nos dice bienestar para su comunidad. En la lectura encontrarán toda una conceptualización y una construcción teórica que el autor señala como camino a lograr un nuevo constructo social, donde él señala tengamos la oportunidad de darnos cuenta, de valorar eso que él llama los intangibles de la mediación y que son precisamente la felicidad y el bienestar. Es entonces una lectura necesaria para quienes tratamos con el interés en general de las personas, con sus emociones, con sus preocupaciones, su patrimonio, sus lazos familiares. Es entonces una lectura que, insisto, es necesaria para todas, para todos, para quienes estamos en la academia, para quienes estamos en el área del foro, de la psicología social, de la sociología, para quienes están
como funcionarios, como funcionarias judiciales, para quienes participan en el diseño y en la implementación de políticas públicas. Es entonces una obra que usted va a encontrar más que interesante. Es entonces una obra no solo recomendable porque nos ha gustado. Es una obra recomendable porque satisface el hecho de estar compartiendo todo el conocimiento y toda la trayectoria del autor, pero además porque nos lleva a una visión distinta y porque él establece esa conceptualización, esa estructura y marca el camino para cómo trascender a lo que él nos llama desde el principio de la obra, desde el título. La mediación como un camino, como una vía para encontrar la felicidad, para encontrar el bienestar. Nuevamente, mi reconocimiento al doctor Francisco Gorjón por su nivel de reflexión, pero sobre todo por su propuesta y por su disponibilidad para compartirlo. A la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, nuevamente agradezco esta oportunidad. Gracias por permitirme estar aquí. Maestro Jesús Mesa Vega, le agradecemos mucho sus palabras, sin duda llenas de sabiduría. A continuación, daremos pie a la presentación en palabras de su autor, el doctor Francisco Javier Gorjón Gómez, no sin antes daré lectura a una breve síntesis curricular del profesor Gorjón, siendo: él es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con un posgrado en Dirección y Gestión de Comercio Exterior en España, es especialista en métodos alternos de solución de controversias, es especialista en mercadotecnia política y gestión de medios de la Universidad Autónoma de Nuevo León y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2001, nivel 2. Entre las publicaciones sobresalen más de 20 libros publicados relacionados con los medios alternos de solución de controversias por editoriales nacionales e internacionales, entre los que destacamos Métodos Alternos de Solución de Conflictos, editorial Oxford, primera edición en el 2008 y segunda edición en el 2014 y una tercera edición el presente año. La mediación como vía al bienestar y la felicidad, editorial Tirant lo Blanche, del presente año. Estado del arte de la mediación, editorial Thomson, Madrid, 2014. Escuela del pensamiento de los medios alternos de solución de controversias, en el 2015. La ciencia de la mediación, en el 2015. Las 101 preguntas de la mediación, guía práctica para el abogado, en el 2015 también. Mediación, su valor intangible y efectos operativos, una obra del 2017. Manual de mediación penal, civil, familiar y justicia restaurativa. Guía práctica de capacitación y certificación, una obra del año 2018. Es dable mencionar que el doctor cuenta con más de 30 artículos y colaboraciones en revistas internacionales indexadas. Entre los más recientes, la mediación como política de bienestar, la revista Política de Globalidad y Ciudadanía, mediador y facilitador, el mediador profesional del acuerdo, el facilitador profesional del perdón. Es la revista Juris Poiesis de una revista de Río de Janeiro, Brasil. Las escuelas de pensamiento como generadores de ciencia nueva, enfoque específico en el caso de la Escuela de Pensamiento de Métodos de Solución de Conflictos, revista Perfiles de las Ciencias Sociales en el año 2018. Y bueno, podemos hacer una narración de los múltiples artículos de investigación que tiene publicados el doctor Gorjón, conferencias. Yo al inicio lo mencionaba, tenemos pues el honor de hacer esta presentación. El doctor Gorjón es un conferencista a nivel nacional e internacional. Entre los países que destacan sus participaciones en conferencias son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Italia, Estados Unidos, Portugal y España. Cuenta con más de 8 premios nacionales y estatales. Y bueno, pues sin más intervención, cedo el uso de este espacio a su palabra. Por favor, doctor Gorjón.
Gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Para mí es un honor estar el día de hoy aquí compartiendo este espacio, estos momentos que realmente considero importantes y trascendentales de mi vida. Y en verdad, insisto, es un honor poder estar aquí el día de hoy con ustedes. Mis primeras palabras son de agradecimiento, de agradecimiento a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que hoy este día me acoge en el Departamento de Ciencias Jurídicas. Agradecer a su coordinador, el maestro Acosta, por esta oportunidad. También agradecer al doctor Breceda por su tiempo, por su dedicación, por su presentación. Gracias, muchas gracias, doctor Breceda. Y bueno, ¿qué puedo decir de los presentadores? También muy agradecido con la maestra Marisol y con la maestra Laura Vázquez, mediadoras que han expresado o que han captado el sentir de esta obra. Muchísimas gracias. Que bueno, quiero decirles que yo también, su servidor como mediador, ha sido uno de los retos de mi vida el poder transmitir el valor, los valores intangibles de la mediación y de cómo trabajar pro mediación e intentar construir una cultura de la mediación en pro de nuestros conciudadanos. Ustedes captaron muy bien mi idea y en verdad se los agradezco. También quiero agradecer al maestro Jesús Mesa Vega. Muchísimas gracias, maestro Jesús. La verdad es que la exposición que has hecho de la obra verdaderamente me deja muy tranquilo, muy satisfecho por la parte académica, la parte científica que he querido transmitir y que tú la has comentado el día de hoy. Por supuesto, también quiero agradecer a mi buen amigo, el maestro René Soto, quien ha sido el conducto, el medio para poder estar aquí, poder contactarme con ustedes, con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Quiero hacer mención de la idea principal o la idea de por qué escribí esta obra. Bueno, parto de una afirmación, de una premisa, la premisa de que el acuerdo de mediación produce felicidad. El acuerdo de mediación produce felicidad y es algo que está comprobado ya actualmente de manera científica y que derivado esto de que cuando se logra el perdón en una relación, tiene dos efectos, un perdón legal y un perdón moral. Este perdón legal y este perdón moral pues nos lleva hacia dos vías, ¿no? El perdón legal que nos da una seguridad jurídica, que nos permite una protección legal, que hace de que el acuerdo sea vinculante. Y cuando hablamos del perdón moral, nos habla de reconstituirnos de manera personal, de lograr resarcir y volver a recuperar relaciones que a lo mejor en un momento dado se perdieron. Quiero hacer mención que el acuerdo de mediación es en este momento pues algo muy importante, tan importante como que el acuerdo se basa en la voluntad de las personas. Esta voluntad no es más que la máxima premisa de la expresión de la voluntad de la libertad. Libertad que no es más que el vínculo que nos da el acuerdo de mediación, ¿sí? Si nosotros queremos resolver un conflicto, un problema, pues lo podemos lograr a través de esto y significa no solamente una apreciación personal, estamos partiendo de una verdad jurídica. ¿Por qué? Porque a lo mejor hablar de bienestar, a lo mejor hablar de felicidad, pues nos hace en un momento dado creer que estamos en un tema que no es jurídico. Sin embargo, cuando nosotros entendemos o comprendemos que el acuerdo de mediación es esta máxima expresión de voluntad,
pues nos da mucha tranquilidad. Y nos da mucha tranquilidad de que podemos estar en estos dos grandes estadios, el legal y el moral. Y el acuerdo de mediación, afirmo, produce bienestar. Ya lo mencionaron, ya lo comentaron el motivo, las circunstancias, tanto Marisol como Laura, como el Maestro Jesús, de por qué se está dando esto. Entonces, el bienestar lo debemos de entender como un valor intangible y ese valor se sustenta en la percepción de las personas. Y cuando hablamos de la percepción de las personas, hablamos de los intereses de cada una de las personas. Es aquí el punto de intersección entre el bienestar y la mediación. El punto de intersección no solamente la felicidad o el bienestar, el punto de intersección son los intereses. Y esos intereses, cuando se resuelven y que están y que podemos convivir de forma concéntrica con los intereses de los demás, eso es lo que da la oportunidad de llegar a una vía de felicidad, a una vía de bienestar. Y obviamente debemos de entenderlos, el bienestar y la felicidad son sinónimos. El bienestar y la felicidad están catalogados ya como un esquema de desarrollo de vida de manera general. Son la base para la generación de políticas públicas que rigen técnicamente en todos los países del mundo, ¿sí? Entonces, nosotros, los mediadores, la mediación debe de estar en ese contexto, porque en este momento no se encuentra en este contexto, se encuentra dentro de las políticas normativistas. Y las políticas normativistas están regidas por una norma, y la norma es rígida, la norma se basa en su obediencia, en la obediencia del derecho. Y eso está bien, puesto que eso es lo que nos mantiene cohesionados como sociedad. Sin embargo, cuando hablamos del conflicto y vemos que esa norma general no puede resolver conflictos particulares en razón de los intereses de las partes, eso es lo que hace que esa percepción no se logre, eso es lo que hace que no se genere una felicidad. Entonces, la misma norma nos está dando la posibilidad de que la solución, dicho más propiamente, la gestión y transformación del conflicto se dé en razón de los intereses de las partes, y eso en base de la misma norma. Entonces, esa es la posibilidad que tenemos. Y sobre todo porque la felicidad es una decisión personal, como lo es la solución en un acuerdo de mediación. Pero también la infelicidad es una decisión personal. Entonces, uno como persona, ustedes como personas, deciden en un momento dado qué problema vivir. En realidad también debemos de definir qué problemas somos los que queremos enfrentar en nuestro periplo de vida, en nuestro esquema de vida, ¿sí? Lo que en un momento dado les hace felices a ustedes no necesariamente me hace feliz a mí. Algo tan simple y sencillo para ejemplificarlo. Hay quien es feliz levantándose a las 5 de la mañana y salir a correr y después tomarse un jugo verde. Hay otros que los hace felices levantarse a las 8 de la mañana, leer un periódico y tomar un café. La acción de inicio del día es la misma, la manera de hacerlo es diferente, porque los intereses son diferentes y eso marcan las vidas de todas las personas. Podemos confluir nosotros de una manera con las demás personas sin necesidad de sentirnos mal, de sentirnos ofendidos. Entiendas entonces que el bienestar es una decisión igualmente personal. ¿Y qué es lo que en un momento dado ese acuerdo de mediación que genera bienestar y felicidad produce en nosotros? Bueno, redundando, produce felicidad, pero también genera armonía. Y esa armonía se debe a la cooperación que hay entre las partes en el proceso, pero no solamente durante el procedimiento de gestión y transformación del conflicto, sino a posteriori como resultado del acuerdo de mediación, genera emociones positivas, las emociones positivas versus las emociones negativas. Las emociones positivas son lo que nos permite estar en el día a día gestionando nuestros propios procesos de vida. Alienta el libre albedrío. ¿Qué más puede darnos ese libre albedrío? Se basa en la libertad, y esa libertad se basa en el principio de autonomía de la voluntad de las partes que marca y rige en los acuerdos de mediación. El acuerdo de mediación personaliza las decisiones de vida. ¿Por qué? Porque está basado en nuestros propios intereses, depende de ello. Por lo tanto,
Cuando se logra un acuerdo de esta manera, el acuerdo de mediación es perenne porque nosotros lo estamos decidiendo, porque tenemos una satisfacción plena, porque logramos perdonar a las partes, porque logramos generar sinergias de convivencia positiva derivado de ese pensamiento positivo. Y esto nos lleva a una concertación ¿con quién? Con nuestros ámbitos de influencia directa, con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, ¿sí? Y eso necesariamente impacta en el convivir diario con nuestros compañeros de trabajo, con mis compañeros de escuela, con mis empleados o con mis jefes. Todo esto nos da bienestar, pero si los puedo enfrentar de una manera positiva, va a ser más fácil solventar aquellos problemas que, insisto, yo estoy decidiendo vivir o estoy decidiendo enfrentar. Entonces, esto lo vuelve algo realmente importante, porque es a través de un estado de bienestar de cómo una sociedad puede ser feliz y pacífica, ¿sí? ¿Por qué? Insisto, nuestras relaciones condicionan, o todos nuestros conflictos condicionan nuestros vínculos profesionales, nuestros vínculos sociales y afectivos con nuestra familia, ya lo dije, con nuestros amigos, nuestro desempeño en el trabajo, en la escuela. Redunda todo esto en nuestra salud física y mental. Estamos hablando de una reconstrucción de un tejido social, pero que no es macro, es micro, partiendo de nuestros ámbitos de influencia. Estoy hablando de relaciones concéntricas. Pensemos en todas nuestras relaciones concéntricas de día a día, con mi mujer, con mis hijos, con mis padres, con mis vecinos, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, y esas relaciones concéntricas empiezan a evolucionar. Y algo también que es trascendental en esto, el acuerdo de mediación hace que nos sincronicemos, ¿sí? Y estando sincronizados podemos aspirar a tener una felicidad plena con lo que nos estamos sincronizando. Hace un momento hice mención de que la felicidad es una decisión personal, pero también pensemos en que nosotros somos líderes en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, ¿sí? Y ese liderazgo tiene una gran responsabilidad en nosotros. Mi felicidad como padre de familia, estoy hablando de mi percepción, tiene un impacto en quienes dependen de mí. Entonces eso lo hace aún más complejo, porque yo debo de entender como padre cuál es la felicidad de mi esposa y la felicidad de mis hijos. A lo mejor el que yo esté viendo los partidos de fútbol todo el domingo no necesariamente implica la felicidad de mis hijos y de mi esposa, por poner un ejemplo banal. Sin embargo, yo como líder tengo que entender y comprender cuáles son esos intereses y cuáles son las cuestiones que hacen feliz a las personas que dependen de mí, o con las que yo convivo, o con las que yo influyo. Entonces, este concepto de la felicidad es todavía de una manera más simple de entender por la sociedad. El acuerdo de mediación ha sido complejo de que la sociedad lo entiende. ¿Por qué? Porque hemos sido muy técnicos en su explicación, pero cuando lo socialicemos la mediación a través de un concepto como de la mediación, será más simple. ¿Por qué? Porque el concepto es un concepto ecuménico, multidimensional, y más aún porque, insisto, la felicidad es una decisión personal que todo mundo entiende. ¿Y qué hace la felicidad en las personas? Bueno, ya lo comenté, pero quiero ser reiterativo en esto, pero genera productividad y seguridad en las personas. Se genera un respeto y un progreso hacia ellas. Si yo respeto, yo puedo generar un progreso. Estamos hablando de que el centro de todo esto, de la felicidad, del bienestar, se traduce en la calidad de vida de las personas, en el buen vivir, en el vivir bien. Y todo esto, cuando lo alcanzamos, nos hace personas muy resilientes, nos hace personas solidarias, hablando en el contexto de esa sincronicidad, nos hace solidarios, nos hace que cooperemos, ¿sí? Genera o fortalece nuestras relaciones, como por ejemplo nuestras relaciones de amistad. Entonces, todo esto es con el fin de que podamos afirmar que el bienestar se puede lograr a través de la mediación. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? No solamente diciéndolo, sino ejerciéndolo, como ya en su momento bien lo explicó Marisol y Laura, ¿sí? De cómo el efecto del acuerdo de mediación que produce a las personas. Estoy seguro que ellas dos, después de una mediación, han visto a muchísimas personas salir por la puerta del centro o del instituto felices, sonrientes,
Entonces, ¿cómo lo podemos lograr? Bueno, tengo una propuesta. La propuesta es que se transite o se ubique a la mediación dentro de las políticas de bienestar y no permanecer ya dentro de las políticas del normativismo. Hay que entender que el Estado es el garante del bienestar, pero sin embargo en este momento no cuenta con los elementos suficientes para poder garantizar verdaderamente ese bienestar, y menos en esta realidad. Estamos viviendo desde hace meses una nueva realidad, un gran confinamiento provocado por una pandemia de salud, que sin embargo esa pandemia se ha potencializado y se ha vuelto una pandemia de seguridad, una pandemia económica, una pandemia de educación, ¿sí? Y esto ha puesto en jaque y cuestionado nuestro sistema de bienestar en todo el mundo. Entonces, debemos de pensar en cómo nosotros, desde nuestra particularidad, podemos ayudar y sincronizarnos con los demás y evitar escalada de conflictos partiendo de los altos niveles que se están generando de violencia intrafamiliar. Entonces, necesitamos partir de la idea del bienestar subjetivo percibido. Ya lo explicaba hace un momento el maestro Jesús Mesa. El bienestar subjetivo percibido significa la felicidad per se de nosotros, significa el cumplimiento de los intereses, es como lo percibimos o es como lo entendemos. Entonces, requerimos urgentemente una política de bienestar basada en una participación ciudadana, y esta se puede materializar a través de la mediación y de los demás métodos de solución de conflictos. ¿Qué es lo que se propone con esta obra o qué es lo que exhortamos a ustedes con esta obra? Es invertir la lógica del bienestar. En este momento, el bienestar depende de las instituciones gubernamentales y nosotros los ciudadanos la recibimos. Pero con este gran cuestionamiento, con esta puesta en duda, con esta falta de reacción en estos momentos, esto es lo que nos ha hecho pensar también de que nosotros, los ciudadanos, debemos de asumir una responsabilidad y contribuir también en la generación del bienestar. Nosotros, los ciudadanos, podemos generar bienestar resolviendo nuestros propios conflictos a través de la mediación. La mesa está puesta, todos los elementos normativos, legales, se encuentran a nuestra disposición para poderlo hacer. Entonces, el principal reto de aquí es invertirlo en pro de una calidad de vida resolviendo nuestros problemas. He afirmado que los ciudadanos podemos generar bienestar, ¿sí?, gestionando nuestros propios conflictos, pero también podemos afirmar que podemos hacerlo generando y haciendo paz, vivir en paz. Entonces, con nuestro ejemplo, nosotros los mediadores somos en una primera instancia los primeros que podemos tomar y asumir ese rol. ¿Por qué? Porque somos también agentes de paz. Y esto traducido en una política pública, que una política pública de bienestar implica una utilidad social, la mediación es una utilidad social. Una política pública genera buen vivir, el vivir bien, la mediación también lo genera. Una política consiste en proporcionar satisfactores como materiales, físicos, sociales, profesionales. Eso es lo que hace la mediación también. Hay una compatibilidad, ¿sí? Entonces, la valoración de la satisfacción de la vida implica ese bienestar personal y ese bienestar emocional. Pero la única manera de que se pueda lograr es desde una perspectiva personal, desde el interés de las personas. Y esto es de la percepción que tenga cada una de las personas. Entonces, si partimos de la idea del bienestar subjetivo percibido, es porque asociamos esa percepción a la felicidad, a la capacidad que tenemos nosotros los ciudadanos de elegir, partiendo de la idea del libre albedrío y de la libertad plena de la cual gozamos como un principio, como el principio de autonomía, la voluntad de las partes, que es un principio jurídico. La calidad del resultado, que es la permanencia y el beneficio que nos da en su máxima expresión. Hablamos de una experiencia en el tiempo que va a ser retrospectiva también. Estamos hablando del incremento de esas sensaciones positivas versus las sensaciones positivas que son una respuesta a la violencia. Vivimos momentos en los cuales la violencia estructural
define nuestro actuar en este momento. Y nosotros, todos los ciudadanos, así como las instituciones gubernamentales, somos parte de esa violencia estructural. Entonces, ¿cómo podemos resolver nosotros o cómo podemos operar ese bienestar? Bueno, ya lo he dicho, resolviendo nosotros mismos nuestros conflictos y convirtiéndonos principalmente en agentes de paz. Estamos hablando que ya vamos al siguiente nivel de la misión o de la visión que podamos tener nosotros los mediadores, de esa impronta de vida que los ciudadanos pueden lograr también como agentes de paz, gestionando y transformando sus conflictos con un alto nivel y calidad de vida. Entonces, no quiero seguir monopolizando esta presentación. Más bien me resta más que agradecerlos y exhortarlos a que si seguimos trabajando juntos como sociedad, velando por nuestros propios intereses, entiéndase muy bien, podemos velar por nuestros propios intereses, respetando los intereses de las personas, que es la base, es el punto clave de la solución del conflicto a través de la mediación, podemos lograr bienestar, podemos lograr felicidad y podemos vivir en paz con nosotros mismos, con nuestra comunidad, con todos nuestros seres queridos. Muchísimas gracias nuevamente. La verdad, ha sido todo un honor compartir esta presentación con ustedes. Realmente muy agradecido con Marisol, con Laura, con el maestro Jesús, por haberse tomado su tiempo de leer esta obra, de que podamos, una de las cosas que me hace felices el día de hoy es que hemos logrado sincronizarnos nosotros en esta visión. Su experiencia personal los ha hecho también visualizar o entender esta felicidad, este bienestar desde su propia perspectiva, pero en el mismo canal. Somos o tenemos relaciones concéntricas porque eso es lo que nos está dando la mediación y los métodos de solución de conflictos. El día de hoy soy feliz porque la mediación me ha permitido convivir con el doctor Breceda, con el doctor Acosta, volverme a poder comunicar con mi gran amigo René Soto. En fin, creo que estos son los grandes beneficios, son las sinergias positivas que la mediación y los demás métodos de solución de conflicto generan. Todo en pro de una calidad de vida y de una vida feliz. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias. Y estoy a la orden, maestro Jorge Breceda. Buenas tardes. Doctor, gracias por tan clara disertación respecto a su obra. Para el cierre del presente evento, no nos queda más que agradecer al maestro Joao Acosta López, al doctor Jesús Mesa Vega, a la licenciada Marisol Borrego y a la maestra Laura Elena Vázquez Medina. Puntualmente un agradecimiento al doctor Borjón por brindarnos un espacio en su agenda para realizar la presentación que nos ocupó a lo largo de este momento. Por último, agradecer a todos y todas ustedes por acompañarnos a través de estos medios electrónicos. Que tengan muy buena tarde. Un honor, muchas gracias nuevamente. Saludos. Gracias, al contrario, Jesús, muchísimas gracias por tus comentarios. Marisol, un honor conocerte también y muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de estar el día de hoy acompañándome y la verdad estoy a su disposición. Tienen en mí un amigo, cuenten con, ya saben dónde encontrarme, estoy en Monterrey, en la Autónoma de Nuevo León, y todo lo que podamos hacer, todo lo que podamos desarrollar en pro de la mediación, investigaciones, artículos, publicaciones, estoy a la orden. Jorge, por favor, coméntale al maestro Joao que estoy en deuda con todos ustedes. Doctor, de su parte, se disculpa nuevamente el maestro Acosta por estas responsabilidades de la academia, pero que todos lo sabemos, ¿no? Y comprendemos. Ahí sí le voy a tomar la palabra porque tenemos un proyecto. Doctor, Laura tiene ahí en sus manos un proyecto de mediación